Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el vía crucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-lesionado. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es jueves 30 de junio del año 2022 y comienzo por hacerles la recomendación que siempre doy cuando alguien me pregunta cómo venir a Estados Unidos y tener un estatus migratorio. Hazlo con una certificación laboral, porque la certificación laboral te lleva muy rápido a una residencia permanente aquí en Estados Unidos. Yo siempre recomiendo los servicios de nuestros aliados de UCA Legal, porque ellos trabajan de la mano con empleadores que te van a dar ese trabajo estable que necesitas para tener la certificación laboral. En pantalla tienes un número de WhatsApp para que les escribas y ellos te van a dar una primera cita que va a ser totalmente gratis. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es jueves 30 de junio del año 2022. Antes de presentarles a nuestra invitada, quería contarles unas cositas rapidito. Y es que, bueno, mañana, que es viernes, va a estar a las 8 de la noche en el horario de Agárrate el contenido de Organízate que hemos venido presentando de viernes en viernes acerca de cómo se están organizando los venezolanos alrededor del mundo. Y el lunes no hay Agárrate porque es 4 de julio, día de independencia aquí en Estados Unidos y pues es un día feriado y un día que nosotros celebramos también porque vivimos en este país que nos ha dado libertad. Definitivamente es así. El martes es el día de independencia en Venezuela. Vamos a estar trabajando, así que pendientes que el martes vamos a estar aquí con contenido interesante e importante porque además estamos trabajando en otro contenido adicional para factores de poder que estoy segura que a ustedes les va a gustar muchísimo y que creo que ya vamos a poder estrenar la semana que viene, así que muy pendientes. El otro tema que quería tocar con ustedes es el de Rolando Vázquez, porque por ahí andan preguntando que qué pasó con Rolando Vázquez, que se acabó el tema. No es que se acabó, todo lo contrario. La semana que viene hay una situación importante, audiencia muy importante, a la que debe asistir todo el que esté interesado en que se haga justicia, porque el 7 de julio a las 9 de la mañana está fijada la audiencia para que la juez Lourdes Simón decida si desestima o no la demanda que Rolando Vázquez ha hecho contra las demandantes, las denunciantes, las inmigrantes venezolanas que lo denunciaron aquí en el programa por haberlas estafado. Contra ellas y contra mí, que presté mi plataforma para que hicieran la denuncia. Así que el próximo 7 de julio, que es día jueves, a las 9 de la mañana, quienes puedan asistir a la Corte de Miami, a la sede de la Corte, la audiencia es pública, así que pueden estar ahí presentes para que vean. Y a todo el que con el que he podido hablar, porque donde voy me preguntan por el caso, les he dicho, el que pueda ir, trate de estar ahí presente porque son realmente unas audiencias que vale la pena presenciar, porque yo que he estado en casos similares en Venezuela y aquí, pues uno siente la diferencia en un país donde todavía uno se puede defender y uno tiene derecho
tiene derechos y puede ejercerlos en libertad. Así que yo de verdad los invito a que nos acompañen. Vamos a estar la mayoría primero vamos a estar todas las demandadas, pero además la mayoría de los denunciantes, de los afectados, que han estado aquí en el programa, van a estar presentes aquí en Miami, se van a trasladar desde todos lados de todas partes de Estados Unidos donde se encuentran, van a estar aquí presentes para presenciar, valga la redundancia, la decisión que tome la juez Lourdes Simón. Bueno, ahora sí, vamos a hablar también de justicia en este segmento del programa. Vamos a conversar con Molly de la Sota. Molly es una gran luchadora por que se haga justicia con lo que ha sido la persecución política en Venezuela. Su hermano Luis de la Sota es un oficial que está detenido en Venezuela, que ha sido torturado. Y Molly de la Sota ha publicado el día de hoy un tuit, vamos a ver si producción lo puede poner en pantalla, cuestionando la actuación de Michelle Bachelet. Dice, Michelle Bachelet se va de su cargo dándole una carta de buena conducta al gobierno venezolano, pero con un buen regaño. Queda en deuda con las víctimas y su compromiso de protegerlas hace 3 años y cuya cooperación técnica no ha generado ni una sola investigación independiente por torturas. Molly, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia, gracias por este espacio. Bueno, como siempre. Molly, tú siempre tan dura para la crítica y tan directa, ¿no? Y eso habla mucho no solamente de tu valentía, sino de la valentía de tu hermano, porque generalmente los familiares, cuando tienen a una persona en la situación en que está Luis, que está preso, que ha sido torturado, las familiares suelen mantener silencio pensando que eso es mejor, que eso le evita más persecución, más tortura, más daño, más años de cárcel al familiar. Y pues tú has sido muy valiente y has enfrentado esto de una manera además muy profesional y muy técnica, porque has recurrido a las instancias internacionales para hacer las denuncias. Cuéntanos por qué este regaño que le haces en las redes sociales y este señalamiento tan directo a Michelle Bachelet. Sí, bueno, es que hace 3 años, ella comienza su informe diciendo que hace 3 años visitó a Venezuela, ¿no? Y habla de todo lo que se ha avanzado y todo lo que logró, sus logros, ¿no? De su comisión. Antes eran dos oficiales, ahora aprobaron 16. Se han aprobado varias leyes, dijo que se había coordinado con las víctimas, que ya no eran las cosas como antes, se habían aprobado varias cosas. Pero hace 3 años nosotros nos reunimos de hecho mi mamá estuvo allí, mi mamá tiene 85 años hoy en día, en ese momento tenía 82, y 82, sí. Y se reunió con las familias de los presos políticos militares. Ahí gente le dio sus testimonios de tortura, de detención arbitraria y todo lo que había pasado. Y ella se comprometió y habló de los presos políticos, que ella se quedaban sus 2 oficiales, que nos iban a proteger, que iba a ser nuestra voz, que iba a hacer lo posible por lograr la liberación. Mira, pero después de 3 años, Patricia, los centros de tortura que antes eran la DGCIN y la tumba, o sea, lo que eran el sótano, la DGCIN y la tumba, pues se ampliaron. O sea, después del sótano de la DGCIN, el número 1 amplió en el 2020 a la Casa de los Sueños con 16 celdas, con espacio para 2, y de hecho ahí metían hasta 5 y 6 personas, y a las puertas la llamaron Bachelet, precisamente porque no los dejaban entrar a la comisión de la señora Bachelet. Y además de eso, se murió en su visita el capitán Acosta Arévalo, tú entrevistaste a su viuda, ya cumplió 3 años, allí no ha habido justicia. De hecho, se denuncia también, ella habla de la reparación de las víctimas y ni siquiera menciona en su informe la reparación de las víctimas ni de los muertos de custodia del Estado. Habla en su informe de que se avanzaron en 2 casos emblemáticos, como es el de Acosta Arévalo y el del concejal Albán. Y lo hace de una manera como que sí se avanzó. Y bueno, no se ejecutó la parte de la Convención contra la Tortura en la cadena de mando, pero de eso se ha avanzado. No se ha avanzado nada. Y entonces uno siente una gran frustración porque de verdad que se confió en ella. Nosotros nos hemos reunido como organización con la comisión de la señora Bachelet, son técnicos, tienen las mejores disposiciones, pero ha sido muy limitada la actuación que ellos han podido hacer con nosotros. Y han evitado que, por lo menos
sean peores lo que es las denuncias y las detenciones estas, ¿no? Pero no es lo que nosotros nos prometió. No ha habido, es más, incrementó el número de los militares en presos políticos en Venezuela. Ahora son más de 100. Antes, cuando ella llegó, no habían tanto. Había una cantidad menor. Y la pregunta es, entonces, ¿cuál es el avance de la señora Bachelet y todo lo que nos prometió? ¿Dónde está? De hecho, lo que sí hizo, que se lo aplaudo, es ser valiente ella para decir que no la dejaban ingresar a los sótanos de la DGCIN. Y con eso está reconociendo que Venezuela no está cumpliendo con el mandato del Consejo de Derechos Humanos, que dice que debe haber una colaboración del gobierno para que la misión de Bachelet ingrese a todos los centros penitenciarios en Venezuela ilimitadamente, y ella lo denuncia y dice que no se los han dejado entrar. En ese centro de detención, en este año, han habido 2 huelgas de hambre de María Chaparro y el Marrufo, que está también con su esposa allí hace 3 años, y un intento de suicidio de un americano. Y eso no lo mencionó. Entonces, hay muchas cosas que nosotros hemos denunciado que se han colado y no se han visto reflejadas en estos informes después de que en 2019 ella logró ingresar a Venezuela. ¿Qué crees tú que influyó en eso, Molly? Porque imagínate que evadir o obviar el intento de suicidio de este ciudadano estadounidense que está aquí en Estados Unidos, además, es como una información de primera mano, porque estuvieron allá visitándolo, incluso los funcionarios que estuvieron en Venezuela. ¿Por qué ella hace caso omiso de eso? No, de las graves violaciones no hace caso omiso. Ella habla, de hecho, que en Venezuela, hablando ya del informe que presentó, ella tenía, por una resolución del Consejo, que presentar, tanto el año pasado como en esta sesión, las recomendaciones que cumplió, si el gobierno venezolano cumple o no cumple con sus recomendaciones. Ella lo tenía que decir. Contrariamente a lo que hizo con Nicaragua el año pasado y este año, donde no hay oficina de la señora Bachelet, y dijo que lamentaba que ninguna de las resoluciones, de las recomendaciones habían sido cumplidas. Con Venezuela inicia su informe diciendo que reconoce las medidas adoptadas por Venezuela para el fortalecimiento del Estado de Derecho, a pesar de la pandemia y a pesar de las sanciones, y que habla de que durante el periodo se fortaleció el Estado de Derecho, incluso en lo que respecta a la justicia, a la detención y a la policía. Y después empieza a decir lo contrario, porque es ambiguo, ¿no? O sea, habla de que no hay independencia judicial, que siguen las detenciones arbitrarias, aunque en menor cuantía, que la policía habla de que, que hay una reestructuración que apoyó su comisión, un funcionario, y habla de la disolución del FAES. Al FAES no fue disuelto, el FAES se le cambió el nombre y el director viene del SEBIN. Y muchas cosas que han denunciado ONG como Espacio Público, Provea, el Observatorio Venezolano de Conflictos, donde habla de que este año aumentó en un 28% las protestas, y ella dice que más bien van disminuyendo, Provea habla de que el 148% hay un aumento de las torturas en Venezuela, y habla de que solamente hay 14. Y cuando vemos a otros informes como México, por ejemplo, en México hay 4.000 casos abiertos de tortura, pero eso no es sistemático porque no es obviamente una política del gobierno torturar. En Venezuela sí. En este informe ella tenía que decir si Venezuela o no cumplía las recomendaciones para que el Consejo mandara otra investigación. Y yo pienso que sí le dio una carta de buena conducta al gobierno diciéndole, estás en vía, todavía te falta mucho, pero yo tengo que seguir en Venezuela dando mis talleres, mis cursos, mi cooperación técnica para que tú mejores. Y nosotros no hemos sentido esa mejoría porque el Ministerio Público, a pesar de todas las denuncias que se han hecho, no ha iniciado investigación de más de 170 militares que han sido presentados ante los tribunales torturados, Patricia, incluyendo mi hermano. Nosotros hemos denunciado al Ministerio Público desde el 2018 hasta ahorita los intentos, las amenazas de muerte de Hanover Guerrero hacia mi hermano, que estuvo 4 meses incomunicado, las torturas, todo lo hemos denunciado y eso no ha pasado nada. Además que también quiero decir una parte buena, porque así como dijo cosas buenas y obvió muchas, ella habló de que hay un procedimiento especial de las Naciones Unidas que los estados deben de cumplir. Además, Venezuela es parte del Consejo de Derechos Humanos
que es las decisiones de los grupos de trabajo de detención arbitraria, donde el grupo de trabajo determinó que mi hermano y 6 personas más, son 7 en esa causa, tenían detención arbitraria y deberían ser liberadas. Y no ha sucedido así. Hay 10 militares que tienen esta decisión y la señora Bachelet denunció que habían 11 personas en este periodo que no se le había cumplido esa decisión. Entonces ella, por un lado, dice, hay cosas que, por ejemplo, dice, por decirte, la parte de la independencia judicial, pero que se aprobaron unas leyes en vías de Estado de Derecho, pero entonces también habla de que los jueces de 30 pasaron a 22, creo, y son afectos al gobierno. O sea, da una mezcla de que sí, pero no. Entonces, por supuesto, muchas personas han dicho eso, bueno, se sigue con la tortura, se sigue la detención arbitraria, fíjate que habla de que fue a 21 centros de detención, o sea que el gobierno sí la está dejando entrar, pero no la deja entrar en la DGCIN, del militar. Se supone que ya la DGCIN no es parte del Ministerio de la Defensa, sino es del Ministerio de Justicia, es un centro penitenciario y es un sótano. Pero yo pienso que ella ha debido ser más contundente. Y fíjate que el caso de Raúl Baduel, en el informe, no lo dijo en la parte oral, pero en el informe sí dijo que esa investigación estaba abierta. Y ya son 8 meses que el general se murió. Y describe, pero ella, por ejemplo, en el caso de Raúl Isaías Baduel, ella describe la muerte o describe lo que pasó o simplemente lo menciona. No, ella simplemente menciona que hubo la muerte de Gabriel Medina, dice de una persona, ¿no?, que se murió en La Pica por tuberculosis y que no tuvo atención médica. Y Gabriel Medina tenía también, creo que 2 o 3 años preso sin juicio, y no lo dice. Y también que el caso de General Baduel, que murió también, más que todo ella se dirige a la parte de atención médica, ¿no? Pero el caso está en investigación. Por Dios, que Raúl Baduel tenía 5 años sin juicio. ¿Qué hacía ese señor allí? O sea, si se supone que ella está diciendo que Venezuela aprobó unas leyes y de hecho habla de que el presidente nombró una comisión que se dedicó a hacer la reforma judicial y resulta que la comisión la conforman la señora Cilia Flores y el señor Diosdado Cabello, que son del PSV. Y ella no habla de eso. Ella no menciona ese tema. Ella los detalles no los menciona como la parte de las elecciones, que es una de las recomendaciones que ella había dado, como dice, no se cumplieron. Hubo las elecciones regionales y todo fue en calma, todo estuvo bien. De hecho, hubo observadores internacionales. ¿Y qué pasó con esos observadores internacionales? Ella no dice que los internacionales, a los que presentaron un examen preliminar, Maduro los expulsó. Que fueron los de la Unión Europea, que estaban diciendo que había cosas buenas, pero estaban observando que habían puntos rojos los recursos económicos de dónde vinieron. Ellos denunciaron ciertas cosas y los votaron. Y eso no lo dijo. De hecho, los mismos del PSV, ellos hicieron unas protestas. Con respecto a las protestas, también dicen que han protestado en Venezuela, hubo 3.000 tantas protestas y que han disminuido las protestas con referente al año anterior. Y cuando usted baja los informes del año anterior, ella dijo que habían 7.000 y pico de protestas. Entonces, sí, es verdad que las protestas disminuyeron. Pero ya da la cifra de junio a diciembre del 2021. No da la cifra que dura el informe, que es junio a abril del 2022. Donde no fueron 3.000 y pico, fue 5.000 y pico, o sea, redujeron en un 23% solamente. Pero este año, el Observatorio Venezolano de Conflictos dijo que había aumentado las protestas en un 28%, por referente al trimestre del año anterior. O sea, las protestas no están disminuyendo. Disminuyeron porque no hay espacio por la persecución, pero no es porque ahora el gobierno se está portando bien. Entonces, fíjate que cuando uno ve hoy terminó el diálogo interactivo, entonces cuando tú ves qué dicen los gobiernos que son afines al señor Maduro, pues hablan de que, fíjate, tienen que darse cuenta que Venezuela sí está dando paso para el fortalecimiento del Estado de Derecho, está colaborando con la oficina de la señora Bachelet y bla, 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 bla. Entonces, esa es nuestra preocupación, que se digan esas cosas y que no sea contundente, porque... Por Dios, en Venezuela se tortura. Mi hermano esta cenada estuvo en una celda 2x2 confinado, con la puerta cerrada, con la parte de atrás de un aire acondicionado dándole el aire caliente.
no ha tenido atención médica, como no lo tienen los militares en Venezuela, y no le garantizan nada, ni siquiera justicia. ¿Qué hace Luis de la Sota preso con una medida de detención arbitraria de la ONU, con un informe del secretario general de la ONU diciendo que hubo represalias en su contra y que debe ser liberado, con todas las medidas y todo lo que se ha hecho? ¿Qué hace preso? O sea, mientras esas personas vivan así, pues no sé qué decirte con el informe de la señora Bachelet y esa ambigüedad que tiene. Habla de 22 personas detenidas arbitrariamente, 22. En Venezuela hay aproximadamente 300 presos políticos. ¿Qué son los presos políticos? No son detenidos arbitrariamente. Entonces, hay una cosa de que sí hay, pero no mucho, sí se tortura, pero no tanto, sí se detiene, pero no es como uno piensa. Y recordemos que ese informe de la señora Bachelet va directo al fiscal de la Corte Penal, porque hay un convenio entre la ONU y la Corte. Son organismos diferentes, ¿no? Pero ese sí va para allá. Entonces la pregunta es, ¿por qué? Esa insistencia con las sanciones y la tortura que tiene que ver con las sanciones. ¿Ese informe a dónde va? El informe bueno, se estudia en el Consejo de Derechos Humanos. Los países, por ejemplo, dicen que empiezan a emitir propuestas. Por ejemplo, la propuesta es que siga, que Venezuela continúe la misión de la señora Bachelet en Venezuela, que se la amplíe, que se respalde. Entonces allí ellos lanzan una resolución al final de todo esto, ¿no? ¿Qué resolución van a lanzar? No lo sé. Y no hay posibilidades. Pero ese informe va para el fiscal, o sea, directamente, lo pide o no lo pide, ese informe va para el fiscal. Dicen al fiscal, mira, y lo primero que cuando dice conclusiones y recomendaciones, no reconoce las medidas adoptadas por Venezuela para aplicación de las recomendaciones anteriores. O sea, hay 82, ¿no? Ella pone en el anexo las 82 recomendaciones. Pero tú tienes que agarrar con pinza qué fue lo que dijo, qué fue lo que no. La Unión Europea dijo esta madrugada, ayer, que Venezuela no había cumplido 43 de esas recomendaciones. Pero no da un detalle de las que sí y las que no. O sea, lo tienes tú que sacar con la pinza. Entonces, no entiendo. Esa es mi duda. O sea, ¿por qué lo presenta de esa manera? Y no hay posibilidades de hacer el contrainforme, digo yo, o sea, aunque no sea válido, pero que se sepa que las cosas, el guabineo de la Bachelet, o sea, cómo guabineó y en qué guabineó, porque no, sí, claro. Eso lo tenemos que hacer. Y de hecho siempre, en el caso de nosotros, de la organización, pues todos los años se le manda unas observaciones al informe de la señora Bachelet y se le dicen ciertas cosas. O sea, por ejemplo, seguimos en lo mismo de que no habla de la violación de la Convención de Viena, no hay protección consular para los militares, hay 6 militares con doble nacionalidad, incluyendo mi hermano, y los cónsules no pueden ingresar, pero sí ingresan a los de doble nacionalidad de delitos comunes en cárceles comunes. Eso es algo que no se entiende. ¿Por qué? Entonces, eso tampoco se tocó. Ella lo tocó el año pasado, ya en la interactiva. Dijo, bueno, mira, hacemos un llamado para que la protección consular, pero no lo puso en el informe. Entonces, hay muchas cosas que nosotros sí decimos para que sean tomadas en cuenta y con datos, por supuesto, con cifras. Pero es importante porque las personas o todas las ONG lo que hacen es sacar lo bueno que dice Bachelet o en contra de los cumplimientos de derechos humanos en Venezuela, pero es que eso no es las expectativas que nosotros teníamos, Patricia. Pensábamos que por lo menos los militares, en el caso de los militares, es más, yo lo digo, son 78 militares que en ese momento, en ese informe, estaban sin juicio y tenían más de 3 años de prisión preventiva. Y no lo dice allí, son 78 militares. ¿Por qué viniendo de ella, de su padre, que fue militar, que fue torturado, que fue muerto en custodia del Estado, no ha tenido esa empatía con nosotros? Ese día de esa reunión ella lo dijo, ustedes no están hablando un extraño, yo sé lo que ustedes sienten porque yo también fui víctima de lo mismo, de la represión. ¿Y qué pasó 3 años después? Es posible que el general Baduel ni siquiera haya dicho, exigimos una investigación independiente, algo así de que hacía ese señor 5 años preso sin juicio, nada. O sea, es como la muerte por torturas de Costa Arévalo fue espantosa. Espantoso. Y no estaba solo, habían 5 personas más o 6 personas más ahí torturadas, con la piel allí, le echaron ácido con agua, o sea, estaban torturadas igual. Y la Mezquita Peón sacó el cuerpo y siguió con su audiencia de presentación hasta la madrugada, con esa gente allí, y ellos lo saben.
¿Qué pasó con eso? ¿Por qué ni siquiera menciona ese caso? ¿Por qué entonces no ha habido justicia? Y yo veo que el juez Amequita sigue en el tribunal, los fiscales que lo imputaron siguen igualito, todo sigue igual. Y nosotros nos cansamos de decir lo mismo y lo mismo y lo mismo, pero bueno, estamos confiados en que alguna vez se nos escuche. La comunidad internacional sí nos escuchó. Hay una misión independiente que es como el contrapeso de determinación de los hechos, para eso es que está. Muchos hoy dijeron que esa misión independiente para la determinación de los hechos debería continuar, porque ellos presentan un informe en septiembre sobre las cadenas de mando. Entonces, esperamos que sigan porque ellos han ido más a profundidad. De hecho, ellos en marzo, que fue una actualización de su informe oral, ellos criticaron lo del TCJ y dijeron que allí no había ninguna reforma, ninguna independencia judicial. El año pasado presentaron el informe del estado de los fiscales, mientras la señora Bachelet dice que el tema de la justicia es que los jueces son provisorios o que los fiscales son provisorios. La misión independiente dice que es parte de una red, de un sistema de violaciones de derechos humanos donde hay complicidad entre los fiscales y los jueces y esta gente de DGCIN, SEBIN y los órganos de inteligencia, cosa que es cierta. Entonces, yo la veo como mucho, no sé, complacencia con el Ministerio Público, da las estadísticas del Ministerio Público, que, no sé, imputaron a unos cuantos oficiales por tortura o por violaciones de derechos humanos, y dice todas las estadísticas del Ministerio Público. No entiendo eso, porque ella está en el campo, ellos están en el campo, ellos deben dar sus propias estadísticas del resumen de los expedientes que tienen que revisar. Ellos deberían tener que revisar. Además, no dice nada, absolutamente nada, en la parte de la justicia, de que el presidente de la Corte Marcial es el anterior fiscal general militar, que estuvo desde el 2017 al 2021, imputó a más de 500 personas entre civiles y militares, y ahora resulta que es el juez. ¿Qué garantía tengo yo cuando mi hermano tenga un juicio, al fin, en una oportunidad tendrá un juicio, que ese señor haga justicia? O sea, ¿qué confianza podemos tener? Acabamos de ver el caso de los 24 sargentos de Cotiza, que era el único juicio público de tantos que han habido, y de la Corte Marcial se los llevaron para los tribunales militares allí en Fuerte Tiuna, se los llevaron, siguieron el juicio en Ramo Verde, y era público. Y la oficina de la señora Bachelet no ingresó, a pesar de que fue público. Y ella solicita, ella dice en el informe que ingresaron a un juicio y que espera que se les siga permitiendo ingresar a los juicios. Bueno, pero este era público y no ingresaron. Y a ellos ellos denunciaron en ese tribunal las torturas que se les hizo, y no hay ninguna investigación abierta sobre las torturas. De hecho, se presentaron 2 de la DGCIN, que eran sus torturadores, como testigos. Y no pasó nada. O sea, los imputaron a Andrés 15 años, a los demás 7 años, 9 meses, 6 meses. Y bueno, o sea, pero ¿y las investigaciones de cómo fueron ellos torturados? ¿Acaso la Convención contra la Tortura no dice que si en cualquier parte del proceso hay una tortura, pues ese proceso no es válido? Entonces, ¿qué pasó allí? Entonces, no veo como que esa guerra que ella tiene contra Nicaragua, me imagino porque necesita que, o quería que se ingresara una oficina allí, y con Venezuela, bueno, están adentro y de alguna manera tienen que decir que está funcionando, ¿no? Bueno, Molly, ¿y ella sale del cargo y no se sabe quién la va a sustituir? No. No se sabe todavía. No, solamente sabemos que va a estar hasta el 31 de agosto, pero eso no se sabe, sino ya está. Me imagino que cuando ya la sustituyan, no tenemos idea de quién va a ser. Otra vez abrir los puentes, otra vez empezar de nuevo. Claro, o sea, que una comisión de la alta comisionada esté en Venezuela para las víctimas debe ser muy bueno. Ya lo he dicho, ¿no? Los funcionarios que están allí, ellos hacen su trabajo, ellos tienen la mejor disposición, pero mientras no tengamos al jefe o a la jefa, que en este caso es Bachelet, intermediando por nosotros con el gobierno, pues nada va a cambiar. De hecho, por eso es que vemos que no cambian las cosas, porque es como que toma tu carta de conducta, te portaste bien, te estás portando bien, y me tienes allí, y más nada. Entonces, ¿para qué entonces necesitamos a una oficina de las Naciones Unidas dentro de Venezuela, que cuesta un dineral además? Si el primer esfuerzo no va a ser a favor de las víctimas. Hemos pedido muchas veces que ingresen a Fuerte Tiuna o a Ramo Verde, o que se vayan a La Pica, y bueno, ellos están limitados. Como lo dijo la señora Bachelet, no la dejan entrar en la DGCIN. De hecho, hubo con lo del suicidio del americano, no los dejaron ingresar.
Entonces, no vemos como que, no hemos tenido, porque han habido algunos avances, pero no hemos tenido eso que nosotros estábamos esperando, Patricia, que era un mayor apoyo para la familia y para las víctimas de violaciones de derechos humanos y de las torturas, sobre todo la parte de la tortura en Venezuela. Creo que no fue debidamente documentada, no lo ha sido. Habla de los tratos crueles, inhumanos, pero de verdad que le pasa la mano al fiscal general Tarek William Saab en el Ministerio Público y nosotros no hemos encontrado respuesta en el Ministerio Público. Qué lamentable. Gracias nuevamente, Molly. Gracias por dedicarnos tanto tiempo. Gracias a ti. Vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate.